¿Y si te dijera que en unos pocos segundos de ira puedes destruir algo que tardaste años en construir? Una palabra dicha con enojo puede romper la confianza de un hijo. Una reacción fuera de control puede enfriar un matrimonio. Un impulso puede herir a una persona que amamos profundamente. Y lo más peligroso es que, muchas veces, después de que pasa el momento, ya no hay forma de borrar lo que salió de nuestra boca. La ira no siempre se ve como un grito. A veces se esconde en el tono seco, en la mirada dura, en la impaciencia, en el desprecio, en el silencio cargado de resentimiento. Hay personas que no explotan delante de todos, pero por dentro viven ardiendo. Se irritan por todo, cargan tensión, frustración, heridas viejas, y aunque intentan aparentar calma, en el fondo saben que algo no está bien. Tal vez tú conoces esa sensación. Prometes que vas a controlarte, que esta vez no vas a reaccionar igual, que no vas a decir cosas de las que luego te arrepientas. Pero llega el momento, alguien toca una herida, algo te molesta, y otra vez pasa lo mismo. Otra vez las palabras salen con fuerza. Otra vez se rompe la paz. Otra vez queda la culpa. Y después, en el silencio, llega esa pregunta incómoda: ¿por qué me cuesta tanto dominar esto? Muchos justifican su ira diciendo: así soy, me hicieron enojar, yo solo digo la verdad, ya me cansé de aguantar. Pero la palabra de Dios nos muestra que la ira no es un asunto pequeño. No es solo un problema de carácter. Es una puerta que, si no se cierra a tiempo, puede dar lugar al pecado, al resentimiento y a la destrucción de relaciones valiosas. Proverbios 2:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¡Qué verdad tan fuerte! Porque cuando la ira toma el control, dejamos de pensar con claridad. Reaccionamos antes de escuchar. Hablamos antes de orar. Herimos antes de reflexionar. Y luego queremos reparar en minutos lo que dañamos en segundos. Efesios 4:26-27 también nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso significa que el enojo puede tocar la puerta del corazón, pero no debemos dejarlo quedarse. Una cosa es sentir una emoción momentánea, otra muy diferente es alimentarla, guardarla, justificarla y convertirla en una raíz amarga dentro de nosotros. Y ahí está el verdadero peligro. Porque la ira que no se trata a tiempo se transforma. Primero parece una reacción, después se vuelve costumbre. Luego se convierte en una manera de hablar, de mirar, de responder, de vivir. Poco a poco endurece el corazón. Poco a poco roba la paz. Poco a poco apaga la ternura, la paciencia y la sensibilidad espiritual. Hay hogares donde no faltan cosas materiales, pero falta paz por culpa de la ira. Hay matrimonios donde todavía existe amor, pero el enojo repetido ha ido levantando muros. Hay padres que aman a sus hijos, pero sus reacciones los están alejando. Hay creyentes que oran, sirven y buscan a Dios, pero siguen luchando con un temperamento que, si no es rendido al Señor, termina dañando su testimonio. Y quizá lo más doloroso es que muchas veces detrás de la ira hay algo más profundo. Hay heridas no sanadas. Hay cansancio acumulado. Hay frustraciones, rechazos, injusticias, palabras del pasado que todavía duelen. La ira visible muchas veces es solo el fruto de un dolor invisible. Por eso este tema no se trata solo de portarse mejor, se trata de permitir que Dios sane lo que está pasando dentro del corazón. Santiago 1:19-20 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira humana no produce la paz de Dios, no produce la sabiduría de Dios y no produce el fruto que el Espíritu quiere formar en nosotros. Al contrario, cuando la dejamos crecer, comienza a contaminar todo lo que toca. Tal vez hoy no estás aquí porque seas una mala persona. Tal vez estás aquí porque estás cansado. Cansado de reaccionar igual. Cansado de pedir perdón por lo mismo. Cansado de sentir que algo te domina. Cansado de ver cómo el enojo daña momentos, vínculos y hasta tu propia paz interior. Y quizá en el fondo te preguntas si realmente puedes cambiar. La respuesta es sí. Si hay esperanza. Si hay salida. Si hay libertad para un corazón dominado por la ira. Pero esa libertad empieza cuando dejamos de justificarla y la llevamos con sinceridad delante de Dios. En esta reflexión vamos a ver qué dice la Biblia sobre la ira,
cuáles son sus consecuencias y cuál es la solución que Dios ofrece para vencerla. Porque si no tratamos la ira, ella terminará gobernando áreas enteras de nuestra vida. Pero si la rendimos al Señor, Él puede hacer lo que nosotros no hemos podido: transformar desde la raíz aquello que tantas veces nos ha vencido. Quédate hasta el final, porque quizá no solo vas a entender mejor tu enojo, sino también la herida que lo está alimentando. La Biblia no habla de la ira como un detalle sin importancia. La presenta como una fuerza peligrosa cuando el corazón le da espacio. Y eso es precisamente lo que muchas veces ocurre. No dejamos que el enojo pase, sino que lo retenemos, lo alimentamos, lo recordamos, lo justificamos y hasta lo convertimos en parte de nuestra forma de ser. Por eso la Escritura insiste tanto en este tema. No porque Dios ignore nuestras heridas, sino porque Él sabe hasta dónde puede llegar un corazón gobernado por la ira. Dios ve lo que nosotros a veces no queremos ver, que la ira descontrolada nunca se queda sola. Siempre trae algo más. Trae palabras hirientes, decisiones precipitadas, distancia en las relaciones, pensamientos torcidos, amargura, culpa y, muchas veces, consecuencias que pudieron evitarse. Proverbios 15:1 nos deja una enseñanza sencilla, pero profunda: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¡Qué verdad tan real! Una sola respuesta puede apagar un conflicto o incendiarlo más. Una sola palabra puede traer calma o provocar una herida mayor. ¿Y cuántas veces, por no frenar a tiempo, terminamos diciendo exactamente lo que no debíamos decir? La ira tiene esa capacidad: acelera la lengua y apaga la sabiduría. Bajo su influencia, la persona ya no quiere comprender, quiere descargar. Ya no busca resolver, busca imponerse. Ya no desea escuchar, desea responder. Y ese es uno de los grandes problemas del enojo: nos hace sentir fuertes por un momento, pero en realidad nos vuelve débiles delante de nuestras propias emociones. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La Biblia no está diciendo que la persona airada no tenga valor, ni que no sienta dolor real. Lo que está diciendo es que quedarse viviendo en el enojo es una insensatez. Porque el enojo guardado no sana la herida, la profundiza. No resuelve el problema, lo contamina. No trae descanso, roba la paz. Y aquí aparece una verdad que muchos necesitan escuchar: la ira sostenida no castiga a quien nos hirió, muchas veces nos castiga a nosotros. Hay personas que llevan años enojadas por algo que pasó hace mucho tiempo. Por fuera continúan con su vida, pero por dentro siguen atadas a esa ofensa. La recuerdan, la reviven, la conversan, la alimentan. Y mientras tanto, el corazón se les va endureciendo más y más. Por eso Dios no solo nos manda a evitar la explosión externa, sino también a tratar con lo que ocurre dentro. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Es impresionante que la palabra conecte todas estas cosas. La amargura, el enojo y la ira no vienen solos. Cuando no se corrigen, terminan produciendo palabras dañinas, actitudes crueles y una intención torcida hacia los demás. Eso explica por qué una persona dominada por la ira cambia tanto su manera de relacionarse. Se vuelve más dura, más desconfiada, más irritable, más fría, más impaciente. Y aunque tal vez no lo note al principio, quienes están cerca sí lo sienten. Lo sienten en el ambiente. Lo sienten en la forma de responder. Lo sienten en esa tensión constante que hace que cualquier cosa pequeña se convierta en un problema grande. La Biblia también muestra ejemplos claros de cómo la ira puede llevar al desastre. Caín se enojó cuando su corazón no era recto delante de Dios, y ese enojo terminó abriendo la puerta al pecado más grave contra su propio hermano. Dios le advirtió que el mal quería dominarlo, pero él no gobernó su interior. Y cuando una persona no gobierna lo que siente, termina siendo gobernada por ello. También vemos a Moisés, un siervo grande de Dios, que en un momento de ira golpeó la roca cuando el Señor le había mandado hablarle. Su enojo no solo fue una reacción emocional, tuvo consecuencias espirituales y personales. Esto nos deja una lección seria: incluso alguien que ama a Dios puede fallar gravemente si no cuida su espíritu. La ira, entonces, no es peligrosa solo para quien vive lejos de Dios. También es peligrosa para el creyente que piensa que puede manejarla solo.
Nadie es tan fuerte como para jugar con el fuego del enojo sin terminar quemándose. Por eso Dios nos enseña a vigilar el corazón, porque todo lo demás nace de allí. Y quizá aquí alguien podría decir, pero yo tengo razones para estar enojado. Y puede ser verdad. La Biblia no niega que existan injusticias reales. Hay ofensas verdaderas, traiciones dolorosas, humillaciones profundas, situaciones que sí lastiman de verdad. Pero una cosa es reconocer el dolor, y otra permitir que ese dolor se convierta en el dueño del corazón. Dios nunca nos llama a negar lo que sentimos, pero sí nos llama a rendirlo. Nos llama a llevarlo a su presencia antes de que se convierta en veneno dentro de nosotros. Porque la ira sin rendición se convierte en una cadena. Empieza gobernando una reacción, luego gobierna el carácter, y finalmente puede afectar la vida entera. Proverbios 29, 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La persona dominada por la ira crea conflicto donde va. Discute más, hiere más, sospecha más, interpreta peor. Y aun cuando no quiera admitirlo, termina sembrando tensión a su alrededor. Donde hay ira constante, la paz se vuelve frágil. La confianza se debilita. El amor se desgasta. Pero Dios no nos deja solo la advertencia, también nos muestra el camino. Él nos enseña que el dominio propio, la mansedumbre y la paciencia no son debilidades, sino señales de un corazón que está siendo transformado por su espíritu. El mundo aplaude al que explota y se impone. Dios honra al que sabe refrenarse, callar a tiempo, responder con sabiduría y someter sus emociones a la verdad. Eso no significa que nunca sentiremos enojo. Significa que ya no permitiremos que el enojo nos dirija. Significa que aprenderemos a detenernos, a examinar el corazón, a buscar a Dios antes de responder. Significa que, en lugar de alimentar la ofensa, empezaremos a buscar sanidad. En lugar de justificar la dureza, empezaremos a pedir un corazón limpio. En lugar de reaccionar según la carne, aprenderemos a responder guiados por el Espíritu. Porque esa es una de las grandes enseñanzas de Dios. El problema no solo está en lo que sale de la boca, sino en lo que se está formando dentro del corazón. Si el corazón está lleno de resentimiento, tarde o temprano la ira hablará. Si el corazón está siendo sanado por Dios, poco a poco también cambiará la forma de hablar, de reaccionar y de vivir. Y aquí está una verdad esperanzadora. Dios no solo te muestra el problema para hacerte sentir culpable. Te lo muestra porque quiere libertarte. Él no revela la herida para humillarte, sino para sanarte. No expone la ira para condenarte, sino para arrancarla de raíz y darte un corazón más parecido al de Cristo. Por eso, cuando Dios nos habla de la ira, no lo hace para alejarnos, sino para acercarnos a su transformación. Él sabe que un corazón lleno de enojo no puede vivir en plenitud. Sabe que la ira roba gozo, claridad, comunión y descanso. Y por eso nos llama a algo más alto, a vivir con un espíritu gobernado por su paz. Pero para recibir esa paz primero hay que reconocer el daño. Hay que admitir que la ira no ha sido una ayuda, sino un problema. Hay que aceptar que muchas veces no hemos reaccionado como Dios quería. Y solo cuando esa verdad entra en el corazón, comienza de verdad el camino hacia la libertad. Porque nadie puede ser sanado de aquello que todavía sigue justificando. La ira no es un problema nuevo. No nació en esta generación, ni apareció solo en nuestro tiempo. Desde las primeras páginas de la Biblia vemos cómo el enojo mal manejado puede torcer decisiones, romper relaciones y traer consecuencias dolorosas. Y algo que impacta profundamente es que este problema no solo apareció en personas rebeldes o alejadas de Dios, también tocó la vida de hombres usados por el Señor. Eso nos enseña que nadie debe confiarse. Si no vigilamos el corazón, cualquiera puede ser arrastrado por una reacción equivocada. Uno de los primeros casos es el de Caín. Su historia muestra cómo una ira no rendida puede crecer hasta convertirse en tragedia. Cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, el corazón de Caín se llenó de enojo. Génesis dice que se ensañó y decayó su semblante. Dios no ignoró lo que estaba pasando dentro de él. Al contrario, le habló, le advirtió y prácticamente le mostró que el pecado ya estaba a la puerta, esperando dominarlo. Pero Caín no gobernó su interior. No trató su corazón. No llevó su enojo delante de Dios con humildad. Lo alimentó. Y ese enojo terminó llevándolo a levantar su mano contra su propio hermano. ¿Qué serio es esto?
Una ira que no se corrige a tiempo puede terminar haciendo cosas que al principio parecían imposibles. La historia de Caín nos enseña que el enojo no tratado siempre busca una salida, y si no se rinde a Dios, esa salida casi nunca será buena. Por eso no basta con decir estoy molesto, hay que preguntarse qué están haciendo dentro del corazón mientras esa molestia sigue creciendo. Otro ejemplo impactante es Moisés. Un hombre escogido por Dios, un líder tremendo, alguien que habló con el Señor de una manera especial. Y sin embargo, también enfrentó momentos en los que la ira lo llevó a actuar fuera de la voluntad divina. En una ocasión, cuando el pueblo volvió a quejarse en el desierto, Dios le dijo que hablara a la roca para que saliera agua. Pero Moisés, cansado y airado, golpeó la roca. No fue solo un movimiento impulsivo, fue una reacción nacida de un espíritu alterado. Él estaba harto del pueblo, agotado de la presión, herido por la constante rebeldía que veía. Y en ese momento dejó que su enojo interfiriera con la obediencia. La consecuencia fue muy fuerte. Aquel acto tuvo peso delante de Dios. Esto no significa que Moisés dejara de ser siervo del Señor, sino que nos deja una lección muy seria. Una reacción de ira puede afectar incluso áreas muy importantes de nuestra vida espiritual. A veces pensamos que una explosión emocional es algo pequeño, pero la Biblia muestra que cuando el enojo nos saca del camino de la obediencia, el daño puede ser profundo. También está Jonás, un profeta que conocía la voz de Dios, pero que mostró un corazón atrapado por el enojo cuando vio la misericordia del Señor sobre Nínive. Jonás se había acostumbrado más a la idea del juicio que a la del perdón. Cuando Dios tuvo compasión de aquella ciudad, Jonás se enojó muchísimo. En vez de alegrarse por el arrepentimiento de miles de personas, su corazón se llenó de disgusto. Qué peligroso es cuando la ira y el orgullo ciegan tanto a una persona que ya no puede alegrarse por lo que Dios está haciendo. La historia de Jonás nos enseña que la ira no siempre viene solo por heridas, a veces también nace cuando Dios no actúa como nosotros queríamos. Cuando el Señor no castiga a quien nos dañó. Cuando muestra misericordia donde nosotros queríamos ver justicia inmediata. Jonás revela algo muy humano. A veces el enojo no viene porque ignoramos a Dios, sino porque en el fondo queremos poner nuestras emociones por encima de su voluntad. Otro caso es el del rey Saúl. Su ira se mezcló con celos, inseguridad y orgullo. Cuando comenzó a ver que David era amado por el pueblo y bendecido por Dios, en vez de alegrarse, empezó a mirarlo como amenaza. Su enojo no fue una reacción aislada, se convirtió en persecución, obsesión y violencia. La ira de Saúl fue creciendo hasta deformar su manera de ver la realidad. Ya no actuaba con claridad, sino dominado por lo que sentía. Y eso pasa también hoy. Cuando la ira se mezcla con heridas internas, terminamos viendo enemigos donde quizá no los hay, sospechando de todos y reaccionando desde la carne. Saúl nos enseña que la ira prolongada puede nublar el juicio, puede cambiar la percepción, puede volver a la persona esclava de sus propias emociones. Y lo más triste es que alguien puede seguir teniendo posición, autoridad o apariencia de fortaleza, mientras por dentro se está consumiendo. Y si hablamos de alguien que sufrió profundamente, no podemos dejar de pensar en Job. Él pasó por pérdidas terribles, dolor físico, confusión y palabras duras de quienes lo rodeaban. Hubo momentos en que su corazón se llenó de angustia y habló desde su aflicción. Aunque su caso no se presenta como el de un hombre dominado por la ira, sí nos muestra algo importante. El sufrimiento puede empujar al alma al límite. Puede llevarnos a hablar apresuradamente, a cuestionar, a sentir un fuego interior difícil de explicar. Por eso Dios no solo mira nuestras reacciones, también entiende nuestras cargas. Él sabe que muchas veces detrás del enojo hay dolor acumulado. Pero entre todos estos ejemplos también hay contrastes hermosos. David, por ejemplo, tuvo momentos donde pudo haberse dejado arrastrar por la ira. Saúl lo perseguía injustamente, quería matarlo, lo humillaba, le hacía la vida imposible. Y sin embargo, cuando David tuvo oportunidad de vengarse, no lo hizo. Eso no significa que no sintiera dolor o indignación. Significa que decidió no entregar su corazón a la venganza. Prefirió dejar el juicio en manos de Dios. ¡Qué enseñanza tan poderosa! La verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en saber frenar la mano cuando el corazón quiere descargar todo. David nos enseña que sí es posible sentir la herida sin entregarse a la destrucción. Sí es posible sufrir injusticia y aún así no dejar que la ira gobierne. Sí es posible llorar, clamar,
desahogarse delante de Dios y seguir honrando al Señor en la manera de responder. Todos estos hombres reflejan algo que sigue siendo verdad hoy: la ira revela lo que hay dentro. En Caín reveló envidia y falta de rectitud. En Moisés mostró cansancio y presión acumulada. En Jonás exhibió dureza y orgullo. En Saúl dejó ver celos e inseguridad. En David, en cambio, la decisión de no ceder a la venganza mostró confianza en Dios. Por eso la pregunta no es solo si alguna vez te enojas. La pregunta es ¿qué está revelando tu enojo sobre tu corazón? ¿Está mostrando una herida no sanada? ¿Está mostrando orgullo? ¿Está mostrando cansancio, frustración, necesidad de control, temor, resentimiento? Porque muchas veces la ira no es la raíz, es el síntoma de algo más profundo. La Biblia no nos muestra estas historias para avergonzarnos, sino para advertirnos y guiarnos. Nos dice, en otras palabras, mira lo que pasa cuando el enojo gobierna, pero también mira lo que Dios puede hacer cuando una persona decide rendir su corazón. Los errores de estos hombres quedaron escritos no para que los juzguemos desde lejos, sino para que aprendamos cerca. Y tal vez eso es lo que hace este mensaje tan personal. Porque al escuchar estas historias, uno entiende que la lucha con la ira no es señal de que Dios se haya apartado de ti. Es señal de que necesitas llevar más profundamente tu corazón a su presencia. Necesitas permitir que Él toque la raíz, no solo la reacción. Necesitas dejar de pelear solo contra el fruto y empezar a rendirle al Señor aquello que lo está produciendo. Porque cuando Dios sana el interior, también comienza a cambiar la manera en que reaccionamos por fuera. Después de ver lo peligrosa que puede ser la ira, nace una pregunta que es imposible ignorar: ¿cómo se vence? Porque una cosa es reconocer el problema, y otra muy distinta es encontrar la salida. Muchas personas saben que su enojo les está haciendo daño, pero no saben cómo romper ese ciclo. Piden perdón, lo intentan de nuevo, prometen cambiar, pero al poco tiempo vuelven a caer. Y eso produce cansancio, frustración y hasta vergüenza espiritual. Pero la Biblia no solo nos advierte sobre la ira, también nos muestra la solución. Dios nunca revela una herida para dejarla abierta. Él muestra el problema porque quiere sanarlo. Y la solución no empieza simplemente en controlarse más, sino en permitir que Dios transforme el corazón desde la raíz. Porque seamos sinceros, nadie cambia de verdad solo apretando los dientes. Nadie vence la ira únicamente con fuerza de voluntad. Puede contenerse un tiempo, puede disimularlo, puede maquillarlo, pero si la raíz sigue viva, tarde o temprano volverá a salir. Por eso la solución de Dios no es superficial. Él no solo quiere que hables más suave, quiere darte un corazón distinto. No solo quiere frenar tu reacción, quiere sanar lo que la produce. Efesios 4, 31-32 nos muestra un camino claro: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué enseñanza tan profunda! Dios no solo dice que debe salir, también dice que debe entrar. No basta con tratar de expulsar la ira. Hay que reemplazarla con benignidad, misericordia y perdón. Y aquí aparece una de las claves más importantes: la ira no se vence solo reprimiéndola, sino rindiéndola. Hay que llevarla delante de Dios con honestidad. Hay que dejar de fingir que no pasa nada. Hay que decirle al Señor la verdad: estoy herido. Estoy cansado. Estoy reaccionando mal. Hay algo dentro de mí que necesita ser sanado. Ese momento de sinceridad es el comienzo de la libertad. Porque Dios trabaja con corazones quebrantados, no con apariencias. Muchos quieren paz, pero sin confrontar la raíz de su enojo. Quieren dejar de explotar, pero no quieren perdonar. Quieren sentirse mejor, pero no quieren reconocer que cargan resentimiento. Quieren cambiar la conducta, pero no rendir el corazón. Y mientras eso no ocurra, la lucha continuará. Porque donde hay amargura escondida, tarde o temprano habrá ira visible. Por eso una parte esencial de la solución es el perdón. Y no porque la herida no haya sido real, ni porque lo que pasó haya estado bien. Perdonar no es llamar bueno a lo que te hizo daño. Perdonar es negarte a seguir cargando ese veneno dentro del alma. Es decidir que la ofensa no va a seguir gobernando tu interior. Es soltar delante de Dios el derecho de venganza y dejar el juicio en sus manos. Esto no siempre sucede en un instante.
A veces el perdón es una decisión que se reafirma en oración muchas veces. Pero cada vez que eliges soltar, algo del poder de esa herida se debilita. Cada vez que renuncias a alimentar el resentimiento, el corazón empieza a respirar diferente. Y cada vez que llevas tu dolor a Cristo, Él hace una obra que nadie más puede hacer. Santiago 1:19 nos da otra parte de la solución. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué diferente sería nuestra vida si aplicáramos de verdad este versículo. Muchas veces la ira crece porque hablamos demasiado rápido, escuchamos demasiado poco y reaccionamos sin procesar lo que está pasando. Dios nos enseña a detenernos, a no responder de inmediato, a no dejarnos arrastrar por el primer impulso, a hacer una pausa santa antes de soltar palabras que luego pueden herir. A veces una de las decisiones más espirituales que puedes tomar no es hablar, sino callar por un momento. Respirar. Orar en silencio. Apartarte un instante. Pedir ayuda al Espíritu Santo antes de responder. Eso no es debilidad, eso es sabiduría. La carne quiere reaccionar rápido. El Espíritu enseña a refrenarse. La carne quiere descargar. El Espíritu quiere sanar. Gálatas habla del fruto del Espíritu, y entre ese fruto están la paciencia, la mansedumbre y la templanza. Eso significa que la solución a la ira no está solo en técnicas humanas, sino en una vida rendida al Espíritu de Dios. Cuando una persona se deja gobernar por el Señor, no se vuelve perfecta de un día para otro, pero sí empieza a cambiar de verdad. Empieza a notar que donde antes explotaba, ahora puede detenerse. Donde antes gritaba, ahora puede hablar con más calma. Donde antes guardaba rencor, ahora comienza a sentir convicción y deseo de soltar. Claro, este proceso también requiere vigilancia. Hay que identificar qué activa la ira. Hay que reconocer cuando el corazón ya viene cargado. Hay que cuidar el cansancio, la falta de oración, la acumulación de heridas no habladas, los pensamientos que alimentan resentimiento. Porque muchas veces el problema no empieza en la discusión, empieza mucho antes, en un corazón que lleva días, semanas o años llenándose de tensión sin llevarla a Dios. Por eso la solución incluye intimidad con el Señor. Una persona que ora de verdad no es una persona que nunca siente enojo, pero sí es una persona que aprende a vaciar su carga en el lugar correcto. Aprende a llorar delante de Dios en vez de descargarlo sobre los demás. Aprende a ser confrontada por la palabra. Aprende a recibir convicción antes de que la dureza se convierta en costumbre. Y hay algo más, la humildad. La ira crece con facilidad en un corazón orgulloso. Un corazón que siempre quiere tener la razón, que no acepta corrección, que siente que todo es un ataque, que se ofende por todo. Pero cuando llega la humildad, también llega la capacidad de decir, sí, reaccioné mal. Sí, necesito cambiar. Sí, Señor, trata conmigo. Y esa clase de humildad abre la puerta a una transformación real. La solución, entonces, no es una fórmula mágica. Es un camino espiritual. Es arrepentimiento verdadero. Es perdón. Es oración. Es dominio propio producido por el Espíritu. Es aprender a callar a tiempo. Es renunciar a justificar la carne. Es permitir que Dios sane heridas viejas. Es rendir la ofensa. Es pedir un corazón limpio. Y lo más hermoso es que esta solución no depende de que tú seas fuerte, sino de que Cristo obre en ti. Porque hay cadenas que el esfuerzo humano no rompe, pero la gracia de Dios sí. Hay patrones que llevan años repitiéndose, pero el Señor puede cortarlos. Hay corazones endurecidos que parecen imposibles de cambiar, pero en las manos de Dios pueden volver a ser sensibles, mansos y llenos de paz. Así que si has luchado con la ira, no te quedes solo en la culpa. Ve a la cruz. Lleva allí tu enojo, tu herida, tu cansancio, tu frustración, tu amargura. Porque Jesús no solo perdona pecados, también restaura corazones rotos y transforma aquello que parecía imposible de dominar. Y esa es la esperanza más grande de este mensaje. La ira puede haber sido parte de tu historia, pero no tiene por qué seguir siendo dueña de tu futuro. La solución a la ira no es solo una idea bonita. La Biblia también nos muestra vidas reales donde Dios trató el corazón y enseñó un camino diferente. Porque una cosa es escuchar que debemos cambiar, y otra es ver cómo hombres y mujeres de Dios enfrentaron el fuego interior sin dejar que ese fuego los destruyera. Uno de los ejemplos más claros es David.
Él tuvo muchas razones para vivir lleno de ira. Fue perseguido injustamente por Saúl, fue acusado, humillado, tuvo que esconderse, vivir bajo presión y soportar ataques de alguien a quien él nunca quiso dañar. Humanamente, David tenía motivos de sobra para endurecerse. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, decidió no hacerlo. Eso no significa que David no sintiera dolor. Claro que lo sintió. Claro que sufrió. Claro que hubo momentos de angustia, de lágrimas y de clamor. Pero en lugar de convertir su herida en venganza, la convirtió en oración. Y ahí hay una enseñanza poderosísima. Una de las maneras más profundas de vencer la ira es llevar el dolor a la presencia de Dios antes de llevarlo contra las personas. David derramaba su corazón delante del Señor. No fingía. No se hacía el fuerte. No escondía lo que sentía. Pero en medio de su clamor, le entregaba a Dios el juicio. No tomaba en sus manos lo que le correspondía al Señor. Y eso lo guardó de convertirse en aquello mismo que lo estaba hiriendo. ¿Cuántas veces la ira nos hace parecer a aquello que tanto criticamos? Pero David eligió otro camino. No dejó que la maldad que recibió definiera la respuesta que iba a dar. Y eso nos enseña algo hermoso: no todo el que ha sido herido tiene que terminar hiriendo. Cuando un corazón aprende a refugiarse en Dios, puede romper ese ciclo. También está José, otro ejemplo precioso. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo separaron de su padre, destruyeron su tranquilidad y lo empujaron a un camino de sufrimiento que él nunca eligió. Años más tarde, cuando José estuvo en posición de poder, tenía la oportunidad perfecta para devolverles el mal. Podía hacerlos sufrir. Podía humillarlos. Podía cobrar cada lágrima. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios ya había trabajado su corazón. José entendió que, aunque los hombres actuaron con maldad, el Señor tenía un propósito superior. Eso no borró el dolor de lo vivido, pero sí sanó la manera de interpretarlo. Y cuando una persona deja que Dios le dé una mirada más alta sobre su historia, la ira pierde terreno. José no solucionó su herida con venganza, sino con perdón. No la resolvió humillando a sus hermanos, sino entendiendo que quedarse aferrado al resentimiento lo iba a esclavizar por dentro. Y aquí hay una verdad muy importante: el perdón no cambia el pasado, pero sí libera el corazón para que el pasado no siga gobernando el presente. Otro caso muy hermoso es el de Esteban. Mientras era atacado cruelmente, no respondió con odio, ni con maldición, ni con un corazón endurecido. Sus palabras finales fueron de intercesión. Esto es impactante, porque nos muestra hasta dónde puede llegar un corazón lleno del Espíritu Santo. La naturaleza humana quiere devolver mal por mal, herida por herida, golpe por golpe. Pero cuando Dios gobierna de verdad el interior, la respuesta puede ser completamente diferente. Esto no significa que Esteban no sintiera el peso del sufrimiento. Significa que había algo más fuerte que el dolor dentro de él, la presencia de Dios. Y esa es una de las soluciones más profundas para la ira: no solo sacar algo malo del corazón, sino llenarlo de algo más poderoso. Un corazón vacío puede volver al mismo patrón. Un corazón lleno de Dios comienza a responder de otra manera. También podemos volver a pensar en Moisés, pero esta vez no solo desde su error, sino desde el proceso que Dios hizo en él. Moisés comenzó siendo un hombre impulsivo. En su juventud reaccionó de forma violenta al ver una injusticia. Quiso resolver por fuerza humana lo que solo podía tratarse bajo la dirección de Dios. Pero el Señor lo llevó al desierto, lo formó, lo quebrantó, lo trabajó en silencio. Y aunque en su vida hubo momentos donde el enojo volvió a aparecer, también vemos que Dios hizo de él un líder mucho más manso de lo que había sido al principio. Eso nos deja una esperanza enorme. Aunque alguien haya sido impulsivo, iracundo o reactivo durante mucho tiempo, Dios puede transformar su carácter. No de manera superficial, sino profundamente. El proceso puede tomar tiempo, pero el Señor sabe trabajar el corazón de una persona hasta hacerla distinta. Y no podemos dejar fuera a Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, era un hombre lleno de dureza, celos sin entendimiento y violencia. Pero después de ser alcanzado por la gracia, se convirtió en un instrumento de paz, enseñanza y edificación. ¿Qué pasó? Pasó Cristo. Pasó el nuevo nacimiento. Pasó el encuentro con una verdad que rompió su antigua manera de vivir. Aquí está el centro de todo. La solución definitiva a la ira no es solo aprender a respirar hondo o contar hasta 10.
La solución profunda es permitir que Cristo gobierne el corazón. Porque cuando Él entra de verdad, comienza una transformación que alcanza pensamientos, emociones, reacciones y motivaciones. No es que la persona nunca más tenga luchas, pero ya no pelea sola ni desde la carne. Ahora hay una nueva naturaleza obrando dentro de ella. Todos estos personajes muestran caminos que se repiten. David llevó su dolor a Dios. José eligió perdonar. Esteban respondió lleno del Espíritu. Moisés fue tratado en el proceso. Pablo fue transformado por el encuentro con Cristo. Ninguno resolvió la ira alimentándola. Ninguno sanó la herida justificando la carne. Ninguno encontró libertad aferrándose al resentimiento. Y ahí está la enseñanza para nosotros. La solución no está en negar lo que sentimos, sino en llevarlo al lugar correcto. No está en endurecernos, sino en rendirnos. No está en tomar justicia por cuenta propia, sino en confiar en que Dios sabe tratar cada cosa. No está en repetir yo soy así, sino en creer que el Señor todavía cambia vidas. Tal vez has vivido años reaccionando igual. Tal vez piensas que ya es parte de tu carácter. Tal vez has herido a personas que amas y has visto cómo el enojo te roba la paz. Pero si Dios pudo tratar a hombres tan distintos, también puede tratar contigo. Si pudo sanar heridas profundas, puede sanar las tuyas. Si pudo transformar impulsividad en mansedumbre, resentimiento en perdón y dureza en compasión, también puede hacerlo en tu vida. La solución sigue siendo la misma: llevar el corazón a Dios, soltar el derecho de venganza, permitir que el Espíritu Santo trate la raíz y decidir caminar cada día en obediencia. Porque la ira puede haber escrito muchos capítulos de tu historia, pero cuando Cristo toma el control, comienza a escribir una historia nueva. Ahora bien, después de entender que la ira sí puede ser vencida, la gran pregunta es esta: ¿cómo se hace en la vida diaria? ¿Cómo se aplica la Biblia en una generación que vive acelerada, cansada, herida, sobreexpuesta y constantemente provocada? Porque hoy la ira no solo aparece en una discusión cara a cara. También aparece en redes sociales, en comentarios, en mensajes, en comparaciones, en presión diaria, en estrés acumulado, en heridas familiares, en decepciones y en una ansiedad que muchas personas cargan en silencio. Vivimos en una generación donde todo empuja a reaccionar rápido. Todo invita a responder al instante, a defenderse de inmediato, a publicar lo que se siente, a descargar la frustración sin filtro. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Nos llama a pausar, a discernir, a guardar el corazón y a no permitir que una emoción momentánea tome el control de una decisión permanente. Por eso, una de las primeras formas de vencer la ira es aprender a detenerse. Parece algo simple, pero espiritualmente es muy profundo. Proverbios 5:27 dice que el hombre prudente es medido en sus palabras. Eso significa que no todo lo que sientes lo tienes que decir en el momento en que lo sientes. No toda herida debe responderse de inmediato. No toda provocación merece una reacción instantánea. Hay veces en que la mayor victoria espiritual no es hablar, sino callar a tiempo. No porque tengas miedo, sino porque entiendes que responder bajo ira casi nunca produce algo bueno. En esta generación, donde todos quieren ser escuchados ya, donde todos quieren tener la última palabra, aprender a callar por un momento es un acto de sabiduría y de dominio propio. Un ejemplo práctico es este: cuando sientas que algo te está encendiendo por dentro, no respondas de inmediato. No mandes ese mensaje en caliente. No publiques esa indirecta. No contestes con el mismo tono. Apártate unos minutos. Ora. Respira. Camina. Busca silencio. Dale tiempo al alma para bajar antes de abrir la boca. Eso no es cobardía. Eso es obediencia. Otro paso bíblico para vencer la ira es aprender a examinar qué la está provocando de verdad. Porque muchas veces el problema no es solo lo que pasó afuera, sino lo que ya venía acumulado adentro. A veces reaccionamos fuerte por algo pequeño porque en realidad el corazón ya venía herido, cansado, frustrado o lleno de tensión. Y si no descubrimos la raíz, seguiremos peleando solo contra el fruto. Por eso el Salmo 139 tiene una oración tan poderosa: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Qué necesaria es esa oración hoy. Porque vivimos rodeados de ruido, pero con poca gente que realmente se detenga a revisar su interior delante de Dios. Muchos saben señalar lo que les hicieron, pero no saben reconocer lo que eso produjo dentro de ellos.
Y hasta que no llevemos eso a la luz del Señor, la ira seguirá encontrando donde quedarse. También es fundamental aprender a filtrar lo que alimenta el enojo. En esta generación hay personas que viven consumiendo contenido que solo aumenta su irritación, discusiones constantes, comparaciones, polémicas, noticias que alteran, ambientes tóxicos, conversaciones llenas de queja. Y aunque no lo noten, todo eso va moldeando su espíritu. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Eso incluye cuidar lo que entra por los ojos y por los oídos. No puedes esperar paz en el corazón si cada día estás alimentando fuego en la mente. No puedes pedirle a Dios mansedumbre mientras te expones continuamente a todo lo que despierta enojo, orgullo, ansiedad y reacción carnal. Parte de la solución es decidir qué dejas entrar a tu vida y qué no. Otro ejemplo muy claro es aprender a hablar con verdad, pero con mansedumbre. Efesios no nos llama a fingir que no pasa nada. Nos llama a hablar, pero de una manera que honre a Dios. Hay personas que creen que vencer la ira es tragarse todo y nunca expresar nada. Pero eso tampoco sana. Guardarlo todo sin procesarlo delante del Señor puede terminar explotando después. La clave bíblica no es reprimirlo todo, sino expresarlo con sabiduría. Eso significa que si puedes decir, esto me dolió, necesito hablar contigo, esto no estuvo bien, pero sin gritar, sin humillar, sin herir, sin destruir. La verdad dicha con ira suele cerrar corazones. La verdad dicha con gracia puede abrir la puerta a la restauración. Y aquí hay otra herramienta poderosa para esta generación: aprender a pedir perdón rápido. Muchas personas saben defenderse, pero pocas saben humillarse. Pocas saben decir, perdóname, reaccioné mal, no debí hablarte así, dejé que mi enojo me dominara. Pero cuando una persona aprende a arrepentirse pronto, evita que la dureza eche raíces. La Biblia nos muestra que el corazón sensible a Dios no es el que nunca falla, sino el que no se acomoda a su falla. El que se deja corregir. El que reconoce. El que vuelve al Señor. Y eso es clave para vencer la ira, no justificarla, sino confrontarla rápido. También es necesario perdonar de manera intencional. En esta generación muchos hablan de sanar, pero sin soltar. Quieren paz, pero siguen abrazando la ofensa. Quieren avanzar, pero siguen repasando la herida una y otra vez. Y mientras la ofensa siga siendo alimentada en la memoria con resentimiento, la ira seguirá viva. Perdonar, según la Biblia, no es sentir bonito de un día para otro. Es una decisión espiritual. Es decir delante de Dios, no quiero seguir viviendo atado a esto. Es dejar de usar la herida como identidad. Es renunciar al derecho de cobrar. Es permitir que Cristo entre justo en ese lugar donde todavía arde el dolor. Y quizá una de las formas más necesarias de aplicar esto hoy es volver a la oración diaria. Porque una persona que no vacía su corazón delante de Dios termina vaciándolo de otra manera, con enojo, con gritos, con dureza, con frialdad o con resentimiento. La oración no solo cambia circunstancias, también limpia el interior. En la presencia de Dios se acomoda lo que estaba desordenado. Se enfría lo que estaba ardiendo. Se ablanda lo que se estaba endureciendo. Por eso, si quieres vencer la ira en esta generación, necesitas menos impulsos y más presencia de Dios. Menos reacción inmediata y más dirección del Espíritu. Menos orgullo y más humildad. Menos ruido y más oración. Menos venganza interior y más rendición del corazón. La solución sigue siendo bíblica y sigue siendo poderosa: detenerse, examinar el corazón, cuidar lo que alimenta el alma, hablar con mansedumbre, pedir perdón, perdonar y permanecer cerca de Dios. No parece espectacular para el mundo, pero transforma vidas. Porque así obra el Señor, no solo apaga el fuego de un momento, sino que cambia la raíz de donde sale. Y cuando eso empieza a ocurrir, la persona descubre algo hermoso: si era posible vivir diferente. Si era posible responder de otra manera. Si era posible tener paz aún en medio de provocaciones. No porque fuera fuerte por sí misma, sino porque la palabra de Dios sigue teniendo poder para formar un corazón nuevo en medio de esta generación. Y ahora quiero hablarte a ti, de una manera más directa, más personal, más sincera. Porque tal vez mientras escuchabas este mensaje no pensabas en otra persona, sino en ti. Tal vez recordaste discusiones que todavía te pesan. Palabras que dijiste con enojo. Momentos que quisieras borrar. Reacciones que dañaron a alguien que amas.
O quizá no explotaste por fuera, pero por dentro sabes que llevas tiempo viviendo con una ira silenciosa que te está robando la paz. Y hoy Dios no te trae esta palabra para humillarte. Te la trae porque te ama demasiado como para dejarte vivir encadenado a algo que está secando tu corazón. Tal vez durante mucho tiempo has dicho, yo soy así. Tal vez te acostumbraste a reaccionar con dureza. Tal vez incluso creciste en un ambiente donde la ira parecía normal, donde gritar era normal, donde herir con palabras era normal, donde vivir a la defensiva era normal. Y sin darte cuenta, comenzaste a repetir patrones que juraste que nunca ibas a repetir. Pero escucha bien esto, porque algo haya sido normal en tu historia, no significa que tenga que seguir siendo normal en tu vida. En Cristo sí se puede romper lo que parecía una cadena de años. En Cristo sí se puede cerrar la puerta a lo que antes dominaba tu carácter. En Cristo sí se puede comenzar de nuevo. Quizá tú no eres una persona mala. Quizá simplemente eres una persona herida. Quizá hay cansancio acumulado en tu alma. Quizá hay decepciones que nunca hablaste. Quizá hay palabras del pasado que todavía viven dentro de ti. Quizá hubo rechazos, injusticias, traiciones, frustraciones que fueron dejando marcas, y hoy esa herida sale convertida en impaciencia, en frialdad, en enojo, en respuestas duras. Pero Dios sí sabe distinguir entre tu dolor y tu pecado. Él entiende lo que te pasó, pero también quiere sanar lo que eso produjo dentro de ti. Porque el Señor no solo quiere consolarte por lo que viviste, quiere libertarte de lo que eso dejó sembrado en tu corazón. Y tal vez esta es la parte más importante de todo el mensaje: la ira no tiene la última palabra sobre tu vida. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas veces hayas prometido cambiar y no lo hayas logrado. No importa si ya te decepcionaste de ti mismo. Dios sigue teniendo poder para transformar aquello que tú no has podido dominar. La Biblia no nos muestra a un Dios que solo señala el error. Nos muestra a un Padre que corrige para restaurar, que confronta para sanar, que toca la herida no para avergonzarte, sino para limpiarla. Y quizá hoy eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo, tocar esa zona de tu corazón que has defendido tanto, pero que en realidad necesita ser rendida. Porque mientras sigas justificando tu ira, seguirás alimentando tu prisión. Pero cuando la reconozcas delante de Dios con humildad, comenzará tu libertad. Tal vez necesitas decirle al Señor, sí, me he dejado dominar por esto. Sí, he herido con mis palabras. Sí, he guardado resentimiento. Sí, me he endurecido. Sí, necesito que cambies mi corazón. Y aunque esas palabras puedan doler, también pueden abrir una puerta hermosa. Porque la confesión sincera delante de Dios nunca te aleja de su gracia, te acerca a ella. Y también puede ser que no solo necesites pedirle perdón a Dios. Tal vez necesitas pedirle perdón a alguien. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a un amigo, a una persona que has lastimado con tu manera de reaccionar. Y sí, eso cuesta. Cuesta bajar el orgullo. Cuesta reconocer que fallamos. Cuesta admitir que nuestras heridas también hirieron a otros. Pero hay restauraciones que comienzan con una frase sencilla y valiente: perdóname, no debí tratarte así. Quizá incluso hay alguien a quien necesitas perdonar. Y solo de pensarlo algo dentro de ti se resiste, porque lo que te hicieron fue real. Lo que pasó dolió. La herida existe. Pero seguir abrazando ese enojo no te está protegiendo, te está consumiendo. Y Dios no quiere verte sobreviviendo con un corazón endurecido. Quiere verte viviendo con un corazón libre. Perdonar no siempre será fácil, pero sí será sanador. Porque cada vez que sueltas una ofensa delante de Dios, algo de la oscuridad pierde fuerza sobre tu interior. Cada vez que renuncias al resentimiento, le estás diciendo al Señor: no quiero seguir siendo gobernado por esta herida. Y ese paso, aunque cueste, puede cambiar profundamente tu vida. A ti que estás escuchando esto, quiero decirte algo con todo mi corazón: no te resignes a vivir así. No te acostumbres a una versión de ti que no refleja la paz de Cristo. No aceptes como destino aquello que Dios quiere transformar. No te escondas detrás de frases como así nací, así crecí, así reacciono. La gracia de Dios es más grande que tu historia, más fuerte que tu temperamento y más poderosa que tus patrones viejos. Tal vez el cambio no ocurra en un solo día, pero puede comenzar hoy. Puede comenzar con una oración sincera.
Puede comenzar con un arrepentimiento real. Puede comenzar con una decisión: Señor, ya no quiero seguir dándole lugar a la ira en mi corazón. Y cuando esa decisión es verdadera, el Espíritu Santo empieza a obrar. Empieza a incomodarte donde antes te justificabas. Empieza a frenarte donde antes explotabas. Empieza a ablandarte donde antes te endurecías. Empieza a mostrarte caminos nuevos donde antes solo repetías viejos errores. Eso hace Dios. Toma corazones cansados y les da descanso. Toma corazones heridos y les da sanidad. Toma corazones reactivos y les enseña mansedumbre. Toma corazones llenos de ruido y les regala paz. Así que hoy no cierres tu corazón a esta palabra. No la escuches solo como una reflexión más. Escúchala como una invitación de Dios a vivir libre. Libre del enojo que te roba la paz. Libre de la dureza que enfría tu amor. Libre del resentimiento que contamina tu interior. Libre de esa versión de ti que siempre está al borde de explotar. Porque sí, la ira puede haber marcado etapas de tu vida. Pero no tiene por qué seguir escribiendo tu futuro. Cuando Cristo entra de verdad al corazón, Él no solo perdona lo que fuiste, también transforma lo que serás. Y quizá hoy sea el día en que dejes de decir así soy y empieces a decir: Señor, cámbiame. Después de todo lo que hemos reflexionado, queda una verdad muy clara: la ira no es un enemigo pequeño. No es solo un momento incómodo, no es solo una reacción fuerte, no es solo parte del carácter. La ira, cuando no se rinde a Dios, puede convertirse en una fuerza que roba paz, rompe vínculos, endurece el corazón y apaga poco a poco la sensibilidad espiritual. A lo largo de este mensaje vimos que la Biblia no esconde este problema. Al contrario, lo expone con claridad. Nos muestra sus consecuencias, nos enseña cómo puede crecer dentro del corazón y también nos deja ver que incluso hombres de Dios tuvieron que enfrentarlo. Vimos que la ira puede nacer del dolor, del orgullo, del cansancio, de la frustración, de heridas no sanadas y de expectativas rotas. Pero también vimos que Dios no deja al ser humano atrapado en ese fuego. Él muestra una salida. Él ofrece sanidad. Él sigue transformando corazones. Y quizá esa sea la reflexión más profunda de todas. El problema de la ira no empieza en la boca, empieza en el corazón. Por eso no basta con intentar hablar más bonito o aparentar calma por fuera. Lo que Dios quiere tocar es la raíz. Quiere entrar al lugar donde todavía duele, donde todavía arde, donde todavía hay memorias, heridas y resentimientos que no han sido rendidos por completo. Porque muchas veces lo que llamamos mal genio en realidad es tristeza no sanada. Lo que llamamos carácter fuerte a veces es orgullo defendido por años. Lo que llamamos yo soy así muchas veces es una cadena que hemos aprendido a justificar. Pero la palabra de Dios hoy nos recuerda que no tenemos por qué quedarnos viviendo en eso. La ira puede haber sido parte de tu historia, pero no tiene que seguir siendo dueña de tu vida. Tal vez en este momento el Espíritu Santo ha traído a tu memoria una conversación, una herida, una reacción, una persona a la que lastimaste o alguien a quien todavía no has podido perdonar. Y si eso está pasando, no lo ignores. No endurezcas el corazón. Porque cuando Dios muestra algo, no lo hace para destruirte, sino para sanarte. Quizá hoy este mensaje no solo fue una reflexión, sino una advertencia llena de amor. Una invitación del cielo a detenerte antes de seguir dañándote a ti mismo y a los que te rodean. Una llamada de Dios a rendir el enojo, a soltar la amargura, a cerrar la puerta al resentimiento y a permitir que su paz vuelva a ocupar el lugar que la ira ha querido dominar. Y qué hermoso saber que en Cristo sí hay esperanza. Sí hay restauración para el que ha fallado. Sí hay perdón para el que reconoce su pecado. Sí hay libertad para el que está cansado de luchar con lo mismo. Sí hay poder para cambiar lo que humanamente parece imposible. Porque Jesús no solo perdona pecados, también transforma corazones, renueva la mente y rompe cadenas que parecían demasiado antiguas o demasiado fuertes. Así que hoy la decisión queda delante de ti. Puedes seguir justificando la ira, alimentándola y dejándola crecer, o puedes llevarla a los pies de Cristo y permitir que Él haga una obra nueva en ti. Puedes seguir diciendo así soy, o puedes empezar a decir Señor, enséñame a ser como tú. Y esa es la verdadera meta, parecernos más a Cristo. Aquel que fue herido y no respondió con pecado. Aquel que fue rechazado y no dejó que la maldad de otros contaminara su pureza. Aquel que mostró firmeza sin crueldad, verdad sin pecado,
autoridad sin corrupción del corazón. Mirar a Cristo nos recuerda que si existe otra manera de vivir, si existe otra manera de responder, si existe otra manera de atravesar el dolor sin convertirlo en destrucción. Por eso hoy termina este mensaje, pero la obra de Dios en tu corazón puede comenzar con más fuerza que nunca. Tal vez este sea el día en que decidas pedir perdón. Tal vez este sea el día en que decidas perdonar. Tal vez este sea el día en que dejes de pelear solo y comiences a rendirle de verdad a Dios esa área que tantas veces te venció. No permitas que la ira escriba los próximos capítulos de tu vida. Que sea la paz de Dios la que gobierne tu mente. Que sea su gracia la que sane tus heridas. Que sea su espíritu el que forme en ti mansedumbre, dominio propio, paciencia y un corazón limpio. Porque al final, la victoria no está en gritar más fuerte, ni en imponerse, ni en tener siempre la última palabra. La verdadera victoria está en un corazón que, habiendo sido herido, decide rendirse a Dios para no seguir hiriendo. La verdadera victoria está en un alma que deja de vivir esclava de su enojo y comienza a vivir guiada por la paz del Señor. Y recuerda siempre esto: la ira puede ser fuerte, pero la gracia de Dios es más fuerte. La herida puede ser profunda, pero la sanidad de Dios llega más profundo todavía. El pasado puede haberte marcado, pero Cristo tiene poder para darte un futuro diferente. Que el Señor sane tu corazón, guarde tu boca, transforme tu carácter y te llene de una paz que sea más grande que cualquier herida y más poderosa que cualquier enojo. Y si este mensaje tocó tu vida, no lo dejes solo en emoción. Llévalo a oración. Llévalo a obediencia. Llévalo a cambio. Porque cuando Dios habla, no es solo para conmoverte, sino para transformarte.